buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Lago, Gato Premium, Gato de Viernes, Gato Especial, en el que hoy vamos a hablar de lo que se ha convertido en la noticia de la semana. La exhumación, claro, o la profanación, como otros prefieren decir, y por cierto, no con impropiedad. Yo ya sé que mucha gente piensa que es que en realidad Pedro Sánchez quiere que hablemos de esto para que no hablemos del paro, de Cataluña y tal. Bueno, sí, eso es verdad, pero eso solo es una parte de la verdad. Pedro Sánchez quiere que hablemos de esto porque él considera que con esto él se legitima y por tanto es preciso decir que no, y por eso hay que hablar de esto, para decir la verdad sobre esto, o lo que nosotros buenamente entendemos que es la verdad, y al menos pediríamos que se nos permita opinar. Porque el espectáculo de monolitismo ideológico que está demostrando ya no solo el gobierno, que esto ya lo sabíamos, ya no solo la oposición, que con una sola excepción está también entrando por el mismo aro, sino el conjunto de los medios de comunicación, es atroz, es arrollador. Y alguien tiene que, en fin, no necesariamente dar la visión contraria a la versión oficial, pero hombre, discutir lo discutible, ¿no? Y tratar de poner un poco de sensatez en todo esto. Yo siempre cuento, y la verdad es que no lo había contado hasta hace muy pocos años porque no había sido preciso, que personalmente yo tengo un abuelo, el paterno, que hizo la guerra escondido en un zulo en Valencia porque la Guardia de Asalto lo quería matar, y otro abuelo, los rojos lo querían matar, y otro abuelo, el materno, que era guardia de asalto rojo en Valencia, de los que querían matar a mi abuelo paterno, que evidentemente no se conocían de nada. Creo que ni llegaron a conocerse porque mi abuelo materno murió muy pronto. Cuando mis padres se casaron, nadie fue la memoria histórica de uno del otro. No, España había hecho la reconciliación ella sola después, porque nadie puede vivir odiándose siempre. Bueno, pues parece que el gobierno socialista está convencido de que sí. Y van a empezar a sacar muertos, y van a empezar a sacar abuelos y bisabuelos, y va a ser una risa. Y va a ser una risa cuando veamos los ascendientes de los miembros del gobierno socialista, por ejemplo. De verdad que han perdido el juicio. Pero justamente por eso hay que poner sensatez. Y justamente por eso hoy este programa, en el que vamos a empezar... Bueno, vamos a empezar con un vídeo que nos ha mandado la familia Franco y que es una auténtica vergüenza. Pero usted puede pensar lo que quiera de Franco. Usted puede pensar lo que quiera de los nietos y los bisnietos de Franco. Pero son ciudadanos españoles como cualesquiera otros. Tratarles con humillación, es algo, en fin, vamos a verlo enseguida. Antes presentamos a nuestros contertulios de hoy, don Pedro Fernández Barbadillo, habitual de esta mesa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues aquí en este bucle permanente en el que nos ha metido la izquierda. Quería que vas a decir en este búnker permanente, que es más bien a lo que vamos. En fin. Pues, don Guillermo Rocafort, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido amigo. Fenomenal estar aquí. Guillermo Rocafort, que entre otras cosas está últimamente batallando para que las instituciones españolas asuman lo que ha decidido el Parlamento Europeo de que si se condena el fascismo, el comunismo sea simétricamente condenado. Pero aquí ya ve usted, en fin. Bueno, hablaremos de ese asunto y también. Y cerrando mesa, don Juan Chicharro, muy buenas noches. Buenas noches. Don Juan Chicharro, que viene en nombre de los malos, es decir, la Fundación Franco. Lo peor de lo peor. Esa gente a la que han estado una semana entera llamándoles de todo. Que si no ha habido exhumaciones porque la familia se ha opuesto. Que si es una fundación fascista. Que si parece mentira que el gobierno la infle a subvenciones. Y todas las cosas que se han dicho a lo largo de esta semana sobre la Fundación Franco y que son todas mentira. Tal cual. Hay que decirlo así. Es decir, no es una cuestión aquí ideológica, es decir, cuando uno publica una información que es falsa, pues hay que decirlo, es mentira. Así que Juan Chicharro vendrá también, por lo menos para que alguien le dé voz, digo yo. En fin, bueno. Muchas gracias. El vídeo de hoy. El vídeo de hoy es lo que pasó ayer en el cementerio de Domingo Rubio, cuando el gobierno, porque eso es el gobierno, humilló expresamente y deliberadamente a la familia Franco en el interior de la cripta de Domingo Rubio. Vídeo que... Iba a decir quién nos lo ha mandado, no lo voy a decir, pero nos lo ha mandado alguien que estaba allí. Vamos a verlo. Una dictadura. Ya está bien, hombre. Un poquito de... Déjenos salir, por favor. Después de lo que han hecho, hombre. Dejen salir, hombre. ¿Esto qué es? O sea, vamos a ver, mire usted, olvídese de Franco. Coges una familia, le quitas a un muerto, se lo expropias, les ordenas dónde tienen que enterrarlo, que es una cosa insólita. Les meten en una cripta, les quitas la llave, porque la familia no tiene la llave de la cripta, se la han quitado, y cuando han dejado ya su muerto encima les montas el pollo.
esto ya simplemente es una cuestión de humanidad. Olvídese usted de la política y póngase en el lugar de esa familia. O sea, es que es una cosa de locura, don Juan Chicharro. Vaya número. Y aún más, ahí les encerraron, hubo un momento que no les dejaron ni salir. Les cerraron allí, no sé qué ha pasado con los servicios de seguridad que había allí, que estaban muy nerviosos. Y ahí hubo, de entrada los cachearon a todos, los cachearon, luego hubo empujones, una desconsideración absoluta y de todo tipo. Tenían terror a que se grabara lo que había allí y esto es una parte que se ha grabado. Hay más cosas que se han grabado, pero yo voy a decir una cosa, es decir, muchos que nos están oyendo, o a lo mejor lo están viendo, están pensando que esto ha sido alguien de la familia Franco, pero si la familia Franco no podía grabar nada, pero si les habían quitado prácticamente todo, de manera que vamos a ver al final de dónde surgen todos estos vídeos, los de aquí y los del Valle, porque de tarde o temprano en esta vida se acaba sabiendo todo. Es interesante, sí. Es verdad que a la familia le habían requisado los móviles para entrar en la basílica. A lo mejor no ha sido la familia, vamos a verlo, Claro. En fin, sabrá. Qué barbaridad. Había en el Pardo una concentración de gente que llegó allí. Es muy interesante porque decían los medios de la mayoría, hicieron 4 gatos. Claro, llevaban contando que la habían prohibido durante días. Entonces, a pesar de la prohibición y de la gente, parte de la gente, una poca gente, fue. Bueno, lo interesante aquí es la asimetría de la delegación del gobierno. Aquí recordamos el otro día cómo la delegación del gobierno en Madrid, para no autorizar una concentración de gente que pedía ir al Pardo a rezar, porque era lo que pedía, dijo que es que, bueno, hay gente allí que a lo mejor guarda relación con otros grupos que aparentemente tienen algo que ver con lo que pasó en Barcelona. Y con pruebas tan sólidas, la delegada del gobierno decidió que no había concentración. En estas hemos estado. Que, como llevamos 40 años de machaque absoluto de todo lo que sea derecha dura, pues nadie protesta. Pero insisto, esto es, quítele usted los sustantivos al objeto, ¿verdad? Y póngase en cualquier otro lugar. O sea, esto es justicia administrativa. A Guillermo Rocafort le quedan todas, además. Esta y otras muchas. Efectivamente, ahí estábamos con la Asociación Memoria Histórica de Raíces y pedimos también la Fundación Franco pidió también no un permiso, una comunicación de una concentración, porque es un derecho fundamental que no nos pueden negar. Y bueno, el mismo martes nos lo desestimaron y cuando leímos los argumentos dijeron, pero bueno, nos están confundiendo con unos CDRs. Era verdaderamente, entonces, bueno, deprisa y corriendo tuvimos la vista ayer mismo a las 11 de la mañana, en la cual, claro, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Sala de Contencioso Administrativo, tenían una cara que no se lo podían creer, la desestimación. Y el propio abogado del Estado y la fiscala de la Fiscalía General del Estado, menudo papelón que tuvieron que representar, ¿no? Porque era un caso clarísimo de prohibición gubernamental, porque realmente íbamos a lo que realmente hemos hecho, la Fundación Franco y a la Asociación Raíces, que era rezar, ¿no? O sea, aquí tengo que decir también que una vez que nos comunicó la procuradora, porque en este sentido sí que agradecer a la justicia, el TSJ de Madrid, hay que agradecerle la prontitud y que haya paliado esa arbitrariedad, pues en cuanto la procuradora nos notifica, nos pusimos a disposición de la fuerza pública y decir, oiga, por favor, déjennos ir, ¿no? Tardaron aproximadamente 1 hora, O sea, en 1 hora la delegación del gobierno estuvo en desacato de una orden judicial, Y eso es lo que nos impidió no llegar a tiempo para habernos juntado en una hermandad fraternal con la familia Franco y haber rezado todos juntos, porque era lo que no quería el gobierno. Nos tuvo retenidos 1 hora. Pero aún más, como el llamamiento se hizo a toda prisa el día anterior, venían autobuses, en concreto yo he contabilizado 57 de la Fundación, de todas las delegaciones de toda España, 57 autobuses que en el último momento se tuvieron que dar la vuelta. Es decir, si lo que el gobierno pretendía era boicotear la concentración, hay que decir que lo consiguió. Porque luego, cuando, tanto como con la asociación o la fundación, el Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón, ya eran las 3 de la tarde. Ya me dirás tú, a las 3 de la tarde. Efectivamente, lo contamos aquí, nos lo contó. Los de Huelva, de Málaga o de La Coruña, ¿qué hacían? Nos lo contó Luis Felipe de la Molina anoche en el Gato, efectivamente. Una cosa le quiero contar sobre eso que pasó el viernes en el Pardo, y es lo siguiente. Usted habrá visto las imágenes que hemos visto todos, es decir, las cámaras del Soviet de TVE y tal, y van a ver el friki. Cuanto más friki, mejor. Porque son así. Bueno, es la propaganda. Había mucha gente joven en esa concentración. Nos han mandado ellos los vídeos. Gente joven a la que decía a los cámaras, nos sacaréis en la tele, nos sacaréis en la tele. Y los cámaras le contestaban, no, que sois menores.
Así en la tele ha salido lo que ha salido. Decía Guillermo Rocafort que os habían confundido con CDRs. Creo que estás muy equivocado, porque a los que apoyaban a los CDRs sí les autorizaron una manifestación en Madrid inmediatamente. Sí, no. El día del fallo de Catalán. En el informe hay una frase que a mí me dejó realmente consternado, porque viene a identificar, porque yo creo que nosotros han debido confundir por el nombre de memoria histórica, vienen a identificar a las asociaciones de memoria histórica con los violentos radicales de izquierdas. Un informe de la policía, lo vamos a pedir por la ley de transparencia porque quiero saber esa equivalencia, que yo siempre la he intuido que es así. Por los que van a exhumar cuerpos, hay un sustrato de violencia, son, bajo mi punto de vista, lobos con pie de cordero. Cuando leí ese informe, a las asociaciones de memoria histórica equivalentes a la violencia de la extrema izquierda, pues me agrada saber que la policía tiene esa percepción y porque coincide con lo que yo siempre he pensado. Por cierto, que ya estaban ayer todos los de la memoria histórica diciendo que, bueno, esto lo que demuestra es que el Estado tiene que financiar toda la recuperación de fosas y demás, que es que al final aquí la pela es la pela. Voy a darle la palabra a Pedro Fernández Barbadillo enseguida, pero es que se la quiero dar con un regalo que le voy a hacer. Seguramente la declaración, o sea, vamos a ver, uno puede caer en la desfachatez. Y luego ya está Pedro Sánchez, porque ayer en su alocución al pueblo, después de haber ganado la guerra civil, lo que dijo fue esto. Nos costó mucho deshacernos de un régimen represor y casi nos ha llevado el mismo tiempo apartar los restos de su artífice del homenaje público. El Gobierno de España anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que esto fuera posible. Y este es el momento, y así se ha hecho. Ni un día antes, ni un día después. Nos costó mucho deshacernos de un régimen represor. Si yo no me equivoco al contar, Pedro Sánchez tenía 2 años cuando murió Franco. Creo que no me equivoco. Nos costó mucho deshacernos de un régimen represor, Pedro Fernández Barbadillo. Pues sí, a ti y a mí, que teníamos más años, también es que nos costó mucho. ¿Cómo sudábamos al luchar contra el franquismo? No sé, yo creo que debíamos de hacer ese tipo de cosas que se hicieron en Madrid durante la guerra, de desmoralizar a la retaguardia, y estos chicos pues se ponían a mear en público, por ejemplo. Yo creo que algo de eso debimos de hacer. Es lo único que se me ocurre, la verdad. Pero es patético. O sea, estamos en un momento en el que se quiere convertir el antifranquismo en el pilar de esta nueva reinterpretación del régimen, o esta ruptura, la que no se pudo hacer en el 76, porque el pueblo español no quiso, se quiere hacer ahora por parte de la extrema izquierda y por parte de un PSOE que por motivos generacionales ha pasado a adaptar el discurso de la extrema izquierda. Pero vamos a ver... El discurso que la extrema izquierda no tenía en el 76. Exactamente. Es una cosa muy... hay que contarlo paso por paso, Pedro, porque he constatado que la mayor parte de la gente ya es que no lo sabe. Es decir, ¿Franco murió en su cama, sí o no? Creo que sí. ¿Franco murió en un hospital público o en una lujosa clínica privada? Sí, en un hospital público. ¿Quien recogió el Estado y el Gobierno a la muerte de Franco fue una sublevación popular o fue quien Franco quiso? Fue el sucesor de Franco a título de rey. Las instituciones estaban ocupadas, las Cortes, por ejemplo, por la gente que había con la época de Franco, o vinieron gente nueva a proclamar una España nueva constituyente. Eran muchos de ellos combatientes de la guerra en el bando nacional. El primer gobierno de Su Majestad el Rey es el gobierno que literalmente lega Franco, o él crea una cosa nueva. Pues el presidente es el mismo y hay nuevos ministros, entre ellos pues 2 grandes combatientes antifranquistas, como un tal Manuel Fraga Iribarne, que había sido ministro de Información y Turismo, y José María de Adeiza, que había sido 3 veces embajador. No llevó ministro, entre otros, efectivamente. No llevó ministro con Franco, sí, señor. Y yo creo que por eso se enfadó y se fue con don Juan. Bueno, y se fue con don Juan de aquella manera, porque bueno, vamos a ver, o sea, si me das a elegir entre Aguirre y don Juan, me quedo con Aguirre, ¿dónde va a parar? Hombre, mucho más elegante. Pero más claro, en fin, la reforma institucional que conduce al final a unas elecciones es un asalto del Palacio de Invierno, ¿o quién hace eso? No, eso se hace mediante un proyecto de ley que presenta este gobierno del rey que tú has mencionado, o sea, porque a Suárez lo nombra el rey, porque el rey tenía los poderes de Franco. ¿Suárez había sido un resistente al franquismo? Yo creo que sí, desde la Secretaría General del Movimiento, yo creo que resistía mucho, debía de aguarse. No hagas ironías, de verdad, Pedro, no sabes hasta qué extremo la gente de esto no tiene ni la menor idea. Bueno, pues Adolfo Suárez era el secretario general del Partido Único del Franquismo, del Movimiento Nacional. Entonces le nombra el rey en sustitución de Arias, porque Arias pues era muy torpe y estaba siendo sobrepasado por los acontecimientos, y esto es en julio del 76. Y este gobierno presenta un proyecto de ley a las Cortes del franquismo para
desmantelar el régimen e ir a unas elecciones pluripartidistas en las que estuviesen todos los partidos. Y el cerebro de esa ley, de esa operación legal de transformación, es el propio Adolfo Suárez. No, no llegaba, no le daba el nivel intelectual. Pues fue un catedrático, también falangista, también del movimiento, que era Torcuato Fernández Miranda. Vale. Asturiano, paisano de su majestad doña Leticia. Así que por eso nos costó mucho deshacernos de un régimen represor. No veas tú cómo. Lo que mejor define al PSOE en relación a esa lucha durísima que tuvieron es el eslogan que los propios comunistas largaban en aquella época. Hay que recordarlo, ¿no? El Partido Comunista le decía al PSOE, porque al mismo tiempo celebraban por aquel entonces sus 100 años de existencia, sí. Y recuerdo bien claro como decían, 100 años de honradez y 40 de vacaciones. Eso es lo que los comunistas les decían al PSOE. Lo del PSOE es de chiste, hombre. Que si el PSOE no estaba en el franquismo, estaban de vacaciones, como bien dicen los comunistas, que fueron los que de verdad lucharon contra Franco. Bueno, es un chiste, Juan, pero es un chiste que se está convirtiendo en historia oficial. Ya, claro. Eso tienes es lo malo. Todos los medios del mundo, pues puedes empezar. Lo malo, pero es que también, yo también me acuerdo, como os acordáis vosotros, de que quien pedía en las calles la amnistía era la izquierda. La izquierda, y en el caso del País Vasco y de Cataluña, eran los nacionalistas. Y ahora lo que se está convirtiendo en el relato canónico a través de La Sexta, tú que has estado alguna vez en ese programa de los sábados por la noche, lo que se está convirtiendo ahí en el relato canónico, no, es que la amnistía la pidieron los franquistas. Sí. Es todo lo contrario. ¿Eso dicen que la amnistía la pidieron los franquistas? Eso se ha llegado a decir. Pero Pablo Castellanos ha explicado 1000 veces que era la amnistía no para los combatientes de la guerra, que eso estaba ya todo fuera desde la ley de extinción de responsabilidades políticas y todo aquello. Desde un decreto del año 64. Claro, la amnistía del 70 y tantos la pedían para los suyos, para los compañeros que les habían pillado, el turador de un público y todas esas cosas. Pablo Castellanos, que no sé si usted lo sabe, socialista, en fin, es que ya todo hay que... Y además mucho, lo ha contado abiertamente. ¿Sabe usted por qué no estaba el PSOE? Pues porque cuando acaba la guerra civil, en abril del 39, marzo del 39 mejor dicho, el PSOE entra en guerra civil. Ya se había roto antes, cuando las juventudes se pasan en bloque al Partido Comunista, vía Juventudes Socialistas Unificadas, y el piloto de la operación es Santiago Carrillo. Ya se había roto antes. La guerra termina en Madrid con una batalla entre una parte del PSOE, que es la de Julián Besteiro, el coronel Casado y el anarquista Cipriano Mera, por cierto, Javier, y otra parte... No te olvides del hijo del padre de Santiago Carrillo. Ahí es donde voy a ir, Y otra parte del PSOE, que es la gente de Negrín, que está con el Partido Comunista. No es ninguna broma, 2000 muertos en esa guerra interna del PSOE, que termina con la victoria, para luego ser derrotados, lógicamente, entregar Madrid a Franco, la victoria del bando de Casado, Besteiro, etcétera, que fusilan a los comunistas, por ejemplo a Barceló, y a todos los meten en la cárcel para que cuando lleguen los nacionales los encuentren allí. Y les dejan todos los ficheros y todos los archivos para la represión posterior. Los que salen por piernas, entre otros Santiago Carrillo, efectivamente, denuncian al PSOE por traición. Y Carrillo denuncia a su padre, Venceslao Carrillo, socialista del grupo de Besteiro y compañía. Y el PSOE se rompe, y aún se va a romper más, porque el otro bando, que es el de los que se han podido marchar, de Negrín y compañía, se pelea a su vez por ver quién se queda con el tesoro expoliado a los españoles durante la guerra. Y es la pelea de Indalecio Prieto, ese de la estatua de nuevos ministerios, y Negrín, que ya se la pondrán, por ver quién se queda con el dinero. Eso es el PSOE. Por eso, como dice Juan Chicharro, cuando muere Franco el PSOE, pues era don José Prat, que era un viejecito encantador, ¿verdad? Allí con sus cosas de la masonería y no sé cuántos, y ya está. Y no había nada más. Y es, en realidad, los poderes internacionales los que se inventan el PSOE para que la izquierda no sea el PC. Hombre, los poderes internacionales y los poderes internos españoles. Y eso, exactamente. Con el servicio secreto del franquismo, el SECED, como gran apoyo, gran conseguidor de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Nicolás Redondo y demás. Mira, en sus memorias, el coronel San Martín dice que él estuvo en París pues a finales de los 50, a principios de los 60, creo recordar, pues como agregado militar en contactos con el ejército francés. Y él dice que es ahí donde conoce al viejo PSOE, al PSOE de Llopis, porque antes que José Prat había todavía un señor todavía más anciano. Rodolfo Llopis. Sí, Rodolfo Llopis. Y él dice, en sus memorias, dice, bueno, es que yo ahí me di cuenta de que estos, los que llevaban el PSOE en Toulouse, en París,
Pues eran gente muy mayor, totalmente ignorante de lo que estaba pasando en España, de la renovación social que había, del desarrollo económico, del olvido y de los odios de la guerra civil, y que se tendría que encontrar con un PSOE nuevo. Porque claro, un PSOE nuevo, un partido socialista intermedio entre la derecha y el PC, era lo que, según todos estos diseñadores, tanto españoles como extranjeros, hacía falta para impedir que España... Recordemos que en el 74 había habido revolución de los claveles en Portugal. Estas son cosas que efectivamente se olvidan cuando se habla de la transición. Tenemos una revolución comunista muy furibunda, por cierto, en Portugal. Una revolución comunista militar. Porque eran militares, Otero Saliva de Carvalho, que era Paraca y toda esta gente. En fin. Y es que encima Portugal era miembro de la OTAN, que no era España. O sea, era tener, la OTAN se arriesgaba a tener en los consejos de Bruselas un ministro de las Fuerzas Armadas que respondiese ante el Soviet, porque eso es lo que había. Existió lo que se llamó el movimiento de las Fuerzas Armadas dentro del ejército portugués, que eran soviets. Juan Chicharro, aquí hay una cuestión evidente. Enseguida voy a dar la palabra a Guillermo por la cosa. Podéis intervenir cuando queráis, por cierto. Aquí hay una cuestión en la que yo no sé si alguien ha hecho examen de conciencia, pero debería. Porque el hecho es que durante más de 40 años se ha dejado completamente a otros que escriban lo que pasó. Y el resultado es que lo que todo el mundo cree es justo lo que no pasó. Durante 40 años se ha tergiversado la historia. Se ha cambiado todos los medios, la educación, la televisión. Una derecha cobarde pues se ha rendido a todo lo que la izquierda nos ha querido imponer. ¿Y quiénes luchan realmente hoy contra todo esto? Pues pequeñas asociaciones, fundaciones, una de ellas es la Fundación Franco, y prácticamente solos. Nosotros, tú mismo has colaborado, y Guillermo también, y bueno, y Pedro, por supuesto, con nosotros, pues escribiendo artículos, intentando crear opinión, pero fuera de nosotros, ¿quiénes son los que han luchado realmente contra la memoria? ¿Quiénes son los que han ido a los tribunales? ¿Quiénes son los que dan la cara en los medios contra toda esta gente, no? Pues fundamentalmente lo que estamos nosotros. Afortunadamente parece que ahora, digo parece porque todavía va a tener que materializarse, aparece Vox, que parece que quiere ponerse al frente de la lucha contra la memoria histórica, ¿no? Yo espero que sea así para no estar solos. Pero es una tarea ímproba, muy difícil, como bien sabes tú mejor que yo, porque luchamos, como dijo Felipe II, yo mandé mis naves a luchar contra Inglaterra, no contra los elementos, ¿no? Aquí estamos luchando contra todos los elementos habidos y por haber, ¿no? ¿Y qué elementos? ¿Y qué elementos? Juan Chicharro, entonces, ¿no es verdad que la Fundación Franco viva la abundancia de subvenciones públicas del Estado español? Es buenísimo eso. Bueno, como yo llevo año y medio ya contestando esto y en relación con el archivo también, no sé cuánto y tal, la Fundación Franco vive de lo que dan sus afiliados, nada más. Punto pelota, como se dice en vulgar. Recibimos una subvención que sí es cierta, que nos la dio Aznar en el año 2003 o 2004, para digitalizar... 2003. De esa quiero decir yo algo además. Para digitalizar todos los archivos, pero es lo único. Pero bueno, ya empieza la batalla, empieza ya. Pues ya, aunque ya la hemos tenido larga, pero ahora ya, una vez que el primer objetivo que han conseguido, dentro de la ley de memoria histórica, porque son varios objetivos, ¿no? Lo han conseguido, pues ahora vienen con el segundo. Ya han empezado. Ya me acabo de recibir hace un mensaje que la próxima semana ya me viene el País a preguntarme sobre los archivos otra vez. Y la Sexta creo que esta noche da la carga también. En fin. Pues de los archivos yo quiero decir algo, y en primera persona porque es una historia personal. Los archivos de la Fundación Franco se pudieron digitalizar gracias al trabajo de mucha gente. Y modestamente yo entre ellos, cuando yo era jefe de gabinete del secretario de Estado de Cultura, que era Luis Alberto de Cuenca. Porque el Estado estaba pagando de su bolsillo cantidades muy importantes y muy justificadas, por cierto, muy justificadas a la Fundación Largo Caballero, la Fundación Indalecio Prieto, etcétera, para digitalizar sus archivos. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no vas a digitalizarlos? Tienes un montón de papeles, de legajos, de no sé qué, de los años 30 y tienes la posibilidad técnica de conservarlos para siempre y brindarles acceso universal, pues claro que hay que digitalizarlos, aunque cuesten dinero, es que todo cuesta dinero, hay que hacerlo. Y con las mismas, a partir del año 2003, efectivamente, empezó en 2002 en realidad las conversaciones, nos pusimos a tratar de, con Morales, ¿verdad? Que era entonces el presidente, a ver la posibilidad de digitalizar los archivos de la Fundación Franco, porque era impresentable que semejante tesoro documental no fuera accesible a los investigadores, no porque la Fundación no quisiera, sino porque estaban en papeles que es que los sacabas de las carpetas y se te quedaban en la mano. Y entonces empezó el Estado a pagar
no todo, parte de la digitalización, microfilmación, etcétera, del archivo de la Fundación Franco, para que todo el mundo pudiera tener acceso a ello. Y tengo que decir que como gestor cultural en la época, una de las cosas de las que más orgulloso estoy, con el Museo de Altamira y otras cosas en las que pude participar, fue precisamente eso, porque fue literalmente salvar un tesoro. Y esa es la famosa subvención del Estado a la Fundación Franco. Coger documentos y digitalizarlos y microfilmarlos para que cualquiera pueda mirarlos. Y si no digo esto reviento, y alguna vez tenía que decirlo. Sí, efectivamente lo sabía. Pero en relación a lo que estabas hablando antes, el ataque contra la Fundación no es que vaya a venir ahora, ya viene pasa que ahora va a venir con más intensidad, viene por la parte de los archivos, viene por la parte de los afiliados, pero ahora han descubierto una nueva, que a lo mejor lo vemos esta noche en ese programa de investigación de La Sexta a su gusto, ¿no? En la nueva vía que han abierto es que nosotros financiamos a Vox. Ah, mira. Sí, y que algunos elementos nuestros, y que si nuestro presidente, que si no sé cuántos, están intentando ligarnos con Vox por todas partes, y que al parecer, pues nosotros que debemos ser ricos, debemos ser muy ricos, pues también tenemos dinero para financiar a Vox, ¿no? Cosa que no es verdad, es absolutamente mentira, ¿no? La cadena de Gonzalo Boye, entre otras cosas. Es que desde luego, bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? No, oye, esto es lo que es. Pero no te lo voy a permitir porque tenemos que irnos a la publicidad, si no pagas todo el anuncio, como hacemos en El Gato. Y además luego tiene que hablar Guillermo Rocafort, que le quiero preguntar por eso, que aquí nadie ha contado nada de la resolución del Parlamento Europeo que equipara comunismo y fascismo a la hora de las condenas. Porque nos vamos a reír aquí en España. Publi y enseguida volvemos. No, 14 horas. 14 horas llevamos desde la profanación, o más. Guillermo Rocafort. Bueno, pues efectivamente nos enteramos de casualidad, porque prácticamente no ha tenido eco en Madrid. En el mes pasado, en septiembre, creo que el 19, hubo una resolución común del Parlamento Europeo, por el cual, de una forma prácticamente unánime, hubo poquitos votos en contra, creo que se abstuvo el Movimiento 5 Estrellas, los comunistas italianos, los franceses y tal, por el cual el Parlamento Europeo ha condenado expresamente la ideología del comunismo, la ha tachado como tan genocida como la nazi, y a partir de ahí ha pedido que se investiguen los crímenes del comunismo en toda Europa, incluida España, por supuesto, y que se explique lo que estamos hablando a los jóvenes, lo que supone esa ideología en la historia de Europa. Además cita el momento del acuerdo entre Molotov y Ribbentrop que provocó efectivamente esa invasión, ¿no? A partir de ahí es una resolución que, bueno, los de La Sexta y toda esta patulea de la Progres, negando que tuviera un efecto directo vinculante, sí que lo tiene, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que las disposiciones locales, entre ellas la ley de la memoria histórica, tienen que ser interpretadas a la luz de las disposiciones o recomendaciones o resoluciones como en este caso. ¿Qué esto significa? Pues que a partir de ahora ya se ha abierto el melón. Entonces nosotros en la plataforma Millán Style le hemos pedido al alcalde de Madrid que haya una declaración pública e institucional del Ayuntamiento de Madrid condenando la violencia comunista de las checas durante la Guerra Civil Española. Estamos esperando que nos responda, porque no sé qué pasa con este alcalde, y además me gusta decirlo ahora en periodo preelectoral, porque tuvimos una reunión con él antes del verano, en el mes de julio, a raíz de lo de las calles, porque hay creo que 10 sentencias ganadas y no ha restaurado ninguna placa. Está manteniendo la misma posición, digamos, de Manuela Carmena, está esperando a ver lo que dicen los tribunales. A nosotros nos dijo, en persona, y fuimos varios de la plataforma, entre ellas doña Peregrina, que iba a estudiar el tema. Y nuestra comisión es que nos ha mentido. ¿Por qué? Porque lo tiene muy fácil. Él, como alcalde de la capital, según la ley de régimen local, puede, retirar cualquier recurso. Simplemente, por su propia voluntad como alcalde, lo retira, y la única obligación que le establece la ley de régimen local es que dar cuenta en el siguiente pleno, ni siquiera de por qué lo ha hecho, sino simplemente retirado este recurso. Porque creo que son 8 o 9 calles que están: Capitanaya, García Noblejas... Son 7. Son 7. Millán Astray, por supuesto. Y el Ayuntamiento de Madrid está en la posición pues, de la derechita, con el agravante en nuestro caso, que sí que nos recibió, porque claro, después de la guerra que habíamos dado a Manuela Carmena y de que él ha ganado de gol y por penalti en el último minuto, entonces nos recibió, ¿no?
y desde entonces pues, nos ha mentido. Y entonces estamos terriblemente decepcionados, pero no solamente eso, seguiremos luchando esperando a ver la justicia, que tenemos mucha fe, porque ¿qué va a hacer ahora el Tribunal Superior de Justicia? Si es que son 7 sentencias además demoledoras de los tribunales inferiores, pero sobre todo la declaración pública institucional, porque nunca ha habido un reconocimiento del dolor que generaron, por ejemplo, las checas. Claro. De la equiparación te voy a preguntar, una cosa, vamos a ver, Torrelodones, no sé quién es el alcalde ahora. Hay una calle de Margarita Nelken. Yo ya sé que ustedes piensan que es una diseñadora de cosméticas, pero no. Margarita Nelken era una militante comunista que, según llega de la Unión Soviética, participa en la Revolución del 34 y luego participa activamente en las matanzas de Paracuellos. Y tiene una calle en un barrio hipermegapijo de Torrelodones. Yo me estoy imaginando a esa señora de Torrelodones de ese chalet que sale pues, con las gafas Ray-Ban y tal, y el pañolito y no sé cuánto. Margarita Nelken, ¡qué cool! Bueno, Margarita Nelken no era una diseñadora, era eso, Margarita Nelken. En fin, para quien... No, quería simplemente añadir una puntilla solamente a lo que ha dicho Guillermo. En relación a la sentencia, en relación con el callejero, que hemos ganado en 7 calles, que ya tendrían que haberlas cambiado, pues que nosotros pedimos formalmente, por escrito, al alcalde de Madrid, intentar que se definiera sobre lo que iba a hacer, y no hemos recibido absolutamente ningún tipo de contestación. Es más, luego a través de vías de terceros pues hemos intentado reunirnos con él y nos huye como gato panza arriba, el señor alcalde de Madrid. Bueno, algo tendrá. A propósito de la cuestión de la equiparación del comunismo-fascismo que acaba de denunciar Guillermo Rocafort, yo quería poner 2 cosas encima de la mesa. Una, ayer acabó uno estomagado de oír, particularmente en TV, la matraca de que la ONU había condenado reiteradas veces el régimen de Franco como fascista y genocida. Es mentira, Guillermo. Sí, sí. Bueno, yo te quiero decir una cosa, que la resolución del Parlamento Europeo no va a ser la última, porque ha habido un cambio importante... No me cambies vamos a volver a eso después, pero cuéntame lo de la ONU. Bueno, es decir, una comisión menor de las 250.003 que hay en la ONU... subvencionado que hay ahí, porque la ONU tiene como muchas cuevas y muchas jarcas, pues efectivamente ha dicho... Muchos pues, enchufes, muchos Guillermo. enchufes y mucho pues ganas de notoriedad y de política interior y tal, y de meter el dedo en el ojo, pues efectivamente pues habrá dicho lo que ha querido, pero realmente hay que recordar que efectivamente cuando murió el generalísimo creo que hubo un minuto de silencio en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y realmente España entró de derecho propio con el apoyo prácticamente unánime del resto del mundo, y tuvo, bueno, hasta el punto de que estando él con Franco, digamos, la Comisión del Agua, gracias a que el Tribunal de las Aguas, tú como valenciano estarás orgullosísimo, es el más antiguo del mundo, pues digamos, la comisión dentro de la ONU, que los temas relacionados con el agua, le dieron esa presidencia a España, viviendo el generalísimo. Desde entonces ya no tenemos esa presidencia, tenemos a Viviana Aido, a Leire Pajín, a todos estos puestos a comparar. Pero bueno, efectivamente, no ha habido una condena unánime de las Naciones Unidas hacia la figura del franquismo. Esto es importante subrayarlo. ¿Ibas a decir algo, Pedro? Bueno, es que, vamos a ver, España entra en bloque, con varios bloques, tanto pro-occidentales como pro-soviéticos, apoyados por la Unión Soviética, entra en el año 55, con el voto a favor de muchos países del bloque socialista. Estas cosas. En cambio, las 2 Alemanias se incorporan a la ONU en el año 73. Suiza no es miembro, porque no, eso supondría romper su política de neutralidad. Así que España, digamos, está perfectamente normalizada a nivel internacional desde mediados de los años 50. Incluso presenta su candidatura al año siguiente para tener uno de los puestos rotatorios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si me permites decir, y muy brevemente, en cuanto a la resolución del Parlamento Europeo, por eso decía que no va a ser la última. ¿Por qué? Porque hay un hecho muy importante, que desde el año 2004 han entrado 15 países, la mayoría del bloque de Europa del Este, que saben lo que es el comunismo. Exactamente. Entonces, fíjate lo que ha cambiado Europa, desde que ha sido refugio de terroristas del MIR como Gonzalo Boyé y de montoneros argentinos peligrosísimos, ahora en Europa las cosas han cambiado mucho. Ya no somos refugios de terroristas comunistas, somos azote de ellos, y hay que apoyarse precisamente en estas naciones que han sufrido el azote comunista, Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Visegrado, ¿no? Albania. Es decir, que nos ayuden a hacer una limpieza, porque efectivamente hay un elemento muy importante, la presencia del comunismo, y lo estamos viendo ahora mismo en los países hispanoamericanos, fíjate cómo están en Chile ahora mismo, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, es un elemento de desestabilización. Yo pido sinceramente, si en Hungría y en Polonia
están, digamos, prohibidos o proscritos. Hay que proscribir esa ideología porque, como bien ha dicho el Parlamento Europeo, es una ideología genocida. Y lo digo con todas las mayúsculas, y no me pueden reprochar porque tiene un efecto vinculante. Lo que pasa es que han hecho mutis por el foro, la Sexta no sé qué, como dándole el bombo al tema del generalísimo, pero oye, pues a lo mejor la Sexta es una cadena de ideología genocida. No lo digo yo, lo dice el Parlamento Europeo. No, sí, para acabar con los lutos oficiales, oye, ya que habéis mencionado que la Asamblea General de la ONU guardó un minuto de silencio por Franco, que es verdad, además se publicó la noticia en el ABC, lo que tampoco se sabe es que Fidel Castro, el comandante, ordenó 3 días de luto en su isla cuando murió el generalísimo. Repítelo. Fidel Castro, dictador de Cuba, comandante de la revolución, máximo líder, no sé qué, ordenó 3 días de luto oficial por la muerte de Franco. Repítelo. Fidel Castro ordenó 3 días de luto oficial por la muerte de Franco. Vamos a ver, es por Adriana Lastra, a ver si la tercera, ¿vale? En fin. Habrá que explicarle quién era Fidel Castro. Sí, también. Eso ya no lo sé. Es un tema apasionante ese. Ya lo creo que sí. Nosotros hemos tenido durante mucho tiempo una historiadora, investigadora japonesa, no me acuerdo el nombre, estudiando la relación entre Castro y Franco. Muy curioso, ella ha hecho una tesis extraordinaria. Estamos viendo a ver cómo lo podemos publicar o no, porque es interesantísimo. Efectivamente, empieza el libro hablando de estos 3 días. La cuestión es que con este paralelismo que hace el Parlamento Europeo y tal, entre el comunismo, el fascismo y no sé qué, automáticamente el español piensa, pues Franco está en el lado del fascismo. Y ayer, continuamente, escuchaba a gente aparecer, particularmente, insisto, en TVX, y de un espectáculo de sectarismo como no se ha visto jamás. Jamás. No, tampoco entonces, jamás. Con la cosa de Franco el genocida. Vamos a ver. Estamos en el año 2019 y pronto el 2020. El régimen de Franco empezó en paz en el año 1939, hace mucho tiempo. Si ahora alguien levanta la mano y dice yo quiero que España sea otra vez franquista, pues es como ser, no sé, como volver a los tiempos de Felipe II. O sea, no se puede, pero el tiempo no es un túnel. Pero me parece que una mirada sensata, mínimamente fría, sobre lo que fue un régimen autoritario que nace de una guerra civil, que limita libertades de carácter público, no personales, pero sí políticas. Personales, poco a poco va soltando la mano. Bien, durante un tiempo, creo que esa mirada hay que hacerla lo más neutral posible. Es decir, ¿fue una democracia libre? En absoluto, nunca. ¿Fue un régimen genocida? Tampoco, jamás. Qué complicado es de verdad poner las cosas en su sitio. Yo creo, todos sabemos que desde los tiempos de Lenin la mentira es la herramienta política preferida del marxismo. Mentira tras mentira acaba convirtiéndose en verdad. Afortunadamente, en este momento y en relación a lo que estos políticos de socialistas, comunistas, que andan por ahí contando sus mentiras, yo muchas veces pienso, y creo que alguna vez se lo he dicho a alguno de ellos, que el día que le explicaron eso en clase no debía estar de cuartelero, como decimos los militares, ¿no? Porque para que una mentira sea, muchas veces para que una mentira sea verdad, debe tener un viso de credibilidad, ¿no? Dicen tales barbaridades que ya, a mí cuando me las cuentan, pues yo ya me quedo así, ya como le dije el otro día, yo digo, sí, también se comía a los niños crudos, se los comía y tal, porque es que dicen tal, que ya ni son creíbles, es decir, oírle al señor Sánchez lo que está diciendo, victoria de la democracia, no sé cuántas historias más, o a la señora Delgado esta mañana, que sabemos todos quién es la señora Delgado, parece que nos hemos olvidado quién es la señora Delgado, la amiga de etcétera. ¿De Villarejo? Sí, de Villarejo, no hay que contarlo, Villarejo. Pues claro, yo creo que ellos mismos se están cociendo en la misma cazuela con todas las mentiras que están contando, porque ya la persona sensata pues no acaba de comprender realmente todo lo que están queriendo hacer estos individuos. Aunque la verdad es que su estrategia de dividirnos a los españoles pues la están consiguiendo, por desgracia, ¿no? Y van a hacer verdad aquellos versos de Antonio Machado, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que decía, españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas te dará el corazón. Parece mentira que a estas alturas estemos, cuando todo esto estaba superado, aquí ya nadie hablaba de esto, y me están levantando, cuidado con la bicha, ¿eh? Porque la bicha lleva mucho tiempo dormido, pero cuidado, Estaba olvidado. En realidad olvidado no estaba superado, que es lo más importante. Estaba superado. Exacto. No creo que nadie lo hubiera olvidado, las afrentas, porque todos tenemos muertos, y algunos en los dos lados. Lo que pasa es que lo superas porque la vida sigue. Nadie puede vivir en una especie de presente perpetuo. Nadie.
pero lo que ha conseguido la Ley de Memoria Histórica, y ojo a la redacción que hay en las Cortes, que no se ha aprobado todavía, porque con esa, mañana vamos a esta tarde, a la cárcel los 4 que estamos aquí, y los cámaras por cómplices. Sí. Claro. Bueno, estaba superado, pero es una especie de, ¿cómo decir?, de resurrección deliberada de lo peor, ¿no? Sí. Sí, lo curioso es, si encima uno analiza quiénes son, es que se queda uno asombrado. Si empiezas a ver quién era, pues como dice Alfonso Usía, ¿cómo le llamaba Alfonso Usía? La niña pija de la Alameda de Osuna. Sí, la ministra Delgado, efectivamente. La señora Calvo, que es de una familia muy honrada y honesta de Cabra, que vivieron gracias al franquismo. Bueno, no voy a seguir diciendo nombres que no vienen a cuenta. Cristina Almeida. Sí, bueno, claro, su padre falangista de pro. Pero es que su familia... su padre estuvo en una checa 2 veces. Su padre era el teniente coronel Sauquillo Navarro. José Luis estuvo 2 veces en una checa. Es más, cuando acabó la guerra... ¿Como víctima, quieres decir? Como víctima. Sí, efectivamente. Es un fenómeno sociológico este. Fue torturado 2 veces. Los niños de papá, los niños de papá que vuelven a intentar hacer una guerra de los que no eran sus abuelos. Este caso, como le habían embargado unas acciones, creo que del Banco Central, hubo un procedimiento judicial por el cual fue, de alguna forma, indemnizado o repuesto en la titularidad de esas acciones. Es que tienen una cara dura que se la pisa, son unos cínicos. Por cierto, y esta mañana oía a Irene Montero en un programa en el que yo he estado esta mañana, soltando una diatriba ahí sobre la fortuna de los Franco, que si no sacáis, no sé cuánto. Y yo, la verdad es que al final me cortaron, porque como ya me conocen, ya veían por dónde iba yo. Y le voy a decir, pero bueno, ¿qué me está diciendo a mí esta comunista rica desde su casoplón de Galapagar? Pero qué cara más dura tiene. Ay. Y lo más curioso que encima hay tontos que la creen. Ahora que sacas lo de la fortuna de los Franco, leído en El Español, creo que ayer o antes de ayer, Paul Preston. Franco era un corrupto con una fortuna de 400 millones de euros. Pero, el titular es impresionante. Como en las redes la mayor parte de la gente solo lee el titular, pues ya está. Franco era un corrupto con una... Yo no lo voy a decir, bueno, sí se lo voy a decir, pero después, vea la información y léala. Y verá cómo es imposible mentir más en un titular, porque uno lee la información y hay muchos comentarios a la noticia que así lo indica, y dice, bueno, ¿y los 400 millones dónde están? Porque Preston empieza a hablar un poco de todo, de que se había recibido una gratificación en grandes toneladas de café, que no sé, que pensaba que Franco se tomaba todo el café para él, o qué, que si había recibido no sé cuántas dinero de los Estados Unidos, por cierto, durante la guerra civil como ayuda al esfuerzo de guerra, etcétera, todas esas cosas. Claro, empiezas a coger cosas que uno guarda en relación entre sí, mucho menos con una fortuna personal, las juntas y te sale un titular que, como nadie va a leer luego el texto, te deja solo el impacto propagandístico. La realidad es que Franco muere pues un poco como Fraga. Es decir, es que, vamos a ver, la gente en España antes robaba menos. Sencillamente estaba en la cultura social, vamos. No, pero hablando de Preston... No solo, si me permites, Juan, para acabar el asunto este de la corrupción... Una cosa de Preston. Es que la corrupción en el franquismo era menor que en los años posteriores, sobre todo ahora, entre otros motivos, porque el Estado era mucho más pequeño. Luego, la capacidad de poder robar también era mucho menor. Es decir, el 3%... Muy bien visto, sí, señor. El 3% de los Puyol, si se hubiese aplicado Franco a su Estado, pues habría sacado bastante menos. Bueno, se habría comprado Australia. Imagínate. Bueno. No, estaba pensando, tú imagínate el 3% derivado de la obra pública durante 40 años. Se habría podido comprar Australia, pero no, se murió como se murió. En fin, Preston ibas a decir, Juan. Preston, sí, es que me viene al hilo precisamente porque lo has mencionado. Ayer a las 3 de la tarde estaba yo comiendo y tenía una entrevista por teléfono en directo con la BBC, con el BBC World Service, que es para todo el mundo, ¿no? Y entonces me iban a hablar sobre la exhumación, ¿no? Yo hablo bastante bien el inglés, lo entiendo bastante bien, pero a pesar de todo, pues con ruido y por teléfono y tal, pues muchas veces es un poco complicado, ¿no? Vale, y al rato de que estaba hablando, al margen de una serie de preguntas que me hicieron, normales, y contesté y tal, de repente me metieron ahí un interlocutor que empezó a alargar un rollo y tal, no sé cuánto y tal, yo lo entendía bien, no sé cuánto y tal, y de repente me di cuenta que era Paul Preston. Entonces me enfrentaron a mí con Paul Preston, ¿no? Fíjate tú, yo nunca creí en mi vida que me iba a decir a mí, yo soldadito de infantería de marina, que me iba a estar enfrentado a Paul Preston por la... Bueno, total, que yo... Me salió lo primero que me salió... Y le dije, bueno, vamos a ver, me parece, bueno, le he oído todo lo que ha dicho, no sé cuánto y tal, pero a mí me gustaría saber cuánto dinero le pagó el gobierno socialista de Felipe González por sus libros.
Se armó una, empecé y ahí ya me perdí, porque mi inglés es bueno, pero claro, ya en inglés ya imposible, y a los 2 minutos, thank you very much, general, lanzó usted un torpedo en su línea de flotación. Es que esa es la cuestión. Es que esa es la cuestión. Pausa para la pública. Y todavía tenemos que hablar de alguna cosa muy importante. Y por supuesto veremos de nuevo ese vídeo de la humillación a la familia Franco. Porque vamos a hablar de la parte humana de todo esto. Lo peor, a mí me parece que lo peor de esta historia, elementos históricos al margen, y la mayor parte de la gente lo está sintiendo así, es lo feo que es. Enseguida volvemos. Gato Premium, Gato de Viernes, seguimos examinando las circunstancias, todo lo que ha rodeado la exhumación del anterior jefe del Estado, bueno, del anterior jefe del Estado, Francisco Franco, y su significado político, sociológico, histórico, etc. Y yo querría volver otra vez a lo que realmente fue la época de Franco, el franquismo, si usted quiere, porque usted se ha fijado la cantidad de historias que hay ahora, tanto en novela como en audiovisual, de esa época, años 40-50, unánimemente vestidas con el tono siniestro. Es como si a la última gente que vivió el franquismo se le estuviera tratando de decir, no fuiste tan feliz como crees. O sea, en realidad lo pasaste muy mal, te reprimieron mucho, sufriste mucho, tú no eras consciente, pero yo ahora te lo voy a enseñar 44 años después de muerto el dictador. Es un poco eso, es decir, la reconstrucción de un pasado que no fue. Pero ojo, porque con esa reconstrucción es imposible entender lo que sí fue. Lo que sí fue no es necesariamente el éxito de un régimen, que tuvo altibajos continuamente, por otra parte, no. Lo que sí fue es que 2 generaciones de españoles que partían literalmente de la nada, porque la guerra y sobre todo la posguerra, mezclada con la guerra mundial, dejó España arrasada. 2 generaciones de españoles cogieron un país que estaba en lo peor y lo convirtieron en la 9ª potencia industrial, otros dicen que la 8ª, del mundo. Y esas 2 generaciones de españoles ahora vienen a decirles, los Sánchezes, esos que tanto han luchado por deshacerse de un régimen opresor, vienen a decirles que no, eso no pasó, que España en realidad ha nacido con él, con Sánchez, que España ha cumplido con él, con Sánchez. Y esos 30 y tantos años de historia de millones de españoles están siendo machacados por la conveniencia electoral de los Sánchezes. El franquismo no es políticamente una historia de éxito, porque el régimen no supo encarnarse, pero desde el punto de vista socioeconómico es evidente que sí. La mayor transformación social de toda la historia de España. Y la unidad de España firme. Todo lo que se está rompiendo hoy. Hoy España está rota. Ayer me decía un periodista, me decía, es que están creando ustedes crispación. ¿Crispación? Pues España está crispada ya. España, Cataluña también es España, y las Vascongadas, y Navarra. Y ahí no está crispada España, ahí está al borde de la guerra civil. ¿Quién decía eso? Pues fue, no sé si fue... ¿Un medio de comunicación? Sí, el señor este que es hijo de un coronel de la UMD, que ahora mismo dirige en Televisión Española los desayunos de televisión, creo que se llama Fortes. Xavier Fortes. Que la fundación estaba creando crispación. No, sí, la fundación, o todo el entorno de la fundación. Por existir. Sí, pues no plegarnos a lo que ellos quieren, ¿no? Pero además es que es curioso, salvando un poco que estamos crispando España, pero España está crispada, está rota, está empezando a romperse. Si en Cataluña están al borde de la guerra civil, pero al borde de la guerra civil están en Cataluña, que es España. Desde luego. Yo, como doctor en economía, puedo dar datos que son verdaderamente elocuentes, sobre todo para los jóvenes. Había una situación de pleno, ya no empleo, de pleno pluriempleo. ¿Qué significa eso? Que si además de tu jornada habitual querías trabajar más para prosperar, había trabajo. ¿Qué más? Una situación de deuda pública inexistente. ¿Por qué? Porque no había déficit, porque las cuentas se cuadraban. Quiere decir que había números negros, en el sentido de que no teníamos que emitir deuda pública. La creación de las infraestructuras, los planes de desarrollo... la política fiscal. Una hacienda inexistente. A cualquiera que no se había lo cuentes impuestos ahora. sobre la renta, no había impuestos sobre la renta, que nos lo colaron con la transición, porque decían que era solamente para financiar la transición. Yo tengo esos vídeos, se lo explico a mis alumnos, fijaros. Sí, el IRPF sigue existiendo. Sí, Oye, pues ahora que se acaba la transición según Pedro Sánchez, que nos lo quiten, claro, el IRPF. Claro. Es que así lo justificaron, ¿no? Va a ser un impuesto temporal, un cese temporal de la convivencia impositiva, ¿no? Pues seguimos con... O sea, un sector público, el 25%, además dinamizado
dinamizador del sector privado, no agresivo. Es decir, el que quería prosperar y quería trabajar era una sociedad meritocrática. ¿Qué vamos a hablar de la natalidad? Una sociedad, una familia estructurada. Los parques llenos de niños, no de perros como hoy en día, con todos los respetos a los canes, ¿no? Es decir, y con las cárceles, ahora cuánta población reclusa son 10.000 personas, 100.000. No, ahora No, son 50.000. No, son 50.000. 50. Son 50.000. En aquella época no llegaban a 10.000. Tanta represión había, y había 10.000 presos. En la cárcel provincial de Toledo había más funcionarios de prisiones que reclusos, que es algo que se lo digan hoy en día a los funcionarios de prisiones, que hay uno por cada 50, Quiero decir con esto que las cifras macroeconómicas de España iba como un cañón. La pena es que no aprovechamos ese gran trampolín para haber dado otro salto superior. Pero en vez de dar el salto hacia adelante, lo hemos dado hacia atrás, ¿no? Oye, en fin. Permíteme añadir unos pocos datos a los que tú has dado, y es que entonces en aquella época no había lo que hay hoy día de becarios de 40 y tantos años. Bueno. Porque cuando entrabas en un puesto de trabajo se te hacía automáticamente fijo por principio. Luego ya podía haber otras cosas. Y el derecho laboral estaba prohibido. No estaba prohibido, pero estaba muy restringido. Muy restringido. Hoy en día el despido es prácticamente libre. No había concursos de acreedores, había una economía, no hubo preferentes, no hubo ni banquias, ni bancos populares, ni las cajas ni estas estafas que nos van metiendo hubo cada algunas 2 otras años. estafas, pero bueno, esto es interesante recordarlo. Juan, bueno, es sobre lo mismo, pero en 5 años de Guardia Marina en la Escuela Naval Militar, la Armada en la guerra fue muy castigada, probablemente el más castigado de todos los ejércitos. Sí, bueno. El 80% de sus oficiales fueron asesinados y torturados y tirados al mar, vivos. En los 5 años que estuve yo en la Escuela Naval, jamás oímos hablar nada de esto. No se sembraba el odio, era una cosa ya superada. Y eso que muchos de mis profesores de entonces eran huérfanos de aquella época. No había odio, no lo había, ni se sembró para nada. Y mira que sí se podía hablar, ¿verdad? Pues ¿Usted no conoce este episodio? El mismo día del alzamiento, o 2 días después, creo recordar que era comandante de Infantería de Marina, que trabajaba con el gobierno del Frente Popular, va al Ministerio de Marina y da la orden a todos los bases de que la marinería asesine a los oficiales. Y empieza así. En fin, eso lo cuento yo en El Terror Rojo en España, en mi libro. Pedro. Bueno, has mencionado que, el efecto de la Segunda Guerra Mundial sobre España, y que a fin de cuentas la economía española, si queda atrasada, queda como los demás países europeos. Mira, yo en mi libro, Eternamente Franco, del que hemos hablado aquí una vez, pues uno de los aportes de los que estoy más orgulloso es comparar el racionamiento en Europa y en Norteamérica, que también lo hubo en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. En España el racionamiento lo implanta oficialmente el Largo Caballero en marzo del 37, es cuando nace la cartilla de racionamiento, y dura hasta el año 52. En Alemania federal, el racionamiento, claro, lo introduce Adolfo Hitler cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, acaba en el 50. En Alemania Oriental en el 58, en Irlanda, país neutral, 51, Finlandia 55, Francia 49. Pues como España, igual que el resto de Europa. Aquí no vivíamos en un planeta. Es que es la gran cuestión. Generalmente cuando se examina la historia de España durante la época de Franco, por ejemplo, la cuestión de los derechos de la mujer, que es un clásico, se ignora lo que estaba pasando en el resto de Europa sobre esa misma cuestión. Y vale la pena hacer la comparación. O sea, básicamente era lo mismo, con otro régimen, pero básicamente era lo mismo. En fin, señores, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero recordar una cosa. Si usted ha podido ver este debate aquí hoy, esta charla, esta conversación, es porque hacemos lo imposible para sobrevivir. Usted puede ayudarnos con el Club de Amigos de Intereconomía, que sirve para eso. 91-616-2464. Queremos seguir siendo independientes. Queremos seguir siendo su voz. Necesitamos los medios para poder seguir siéndolo. Usted ya ha visto lo que ha pasado ayer y antes de ayer. Bueno, pues si quiere usted que alguien sea una voz distinta, no hay más remedio que comprometerse, como se comprometen todos y cada uno de los trabajadores de esta casa, por cierto, todos los días, bailando con la más fea, que no es usted, que soy yo. Pero se trata de eso. El Club de Amigos de Intereconomía es la forma de enrolarse en este proyecto. 916162464. Les recuerdo también nuestro periódico nuevo, rebelionenlagranja.com, el nuevo periódico digital de esta casa. Sabe usted que tiene el Toro TV para ver nuestros vídeos, los programas, etcétera, y rebelionenlagranja.com, periódico de información y opinión. En sus páginas, ahora,
un artículo de un servidor sobre las 13 rosas, este que se fue luego a Pedro Sánchez a poner ahí, después de la exhumación de Franco, a poner ahí el ramo de flores. Bueno, ¿quiénes eran y por qué? Ahí lo contamos y va a descubrir usted que en realidad socialistas no eran. Pero bueno, esto es en todo caso otra historia. Don Pedro Fernández Barbadillo, un auténtico placer, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en El Gato. Don Guillermo Rocafort, lo mismo te digo. Muchas gracias. Don Juan Chicharro, mi general. Muchas gracias, Javier. Soldadito de Infantería de Marina. General de Infantería de Marina y presidente de la Fundación Francisco Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Y seguiremos informando el lunes Más Gato a partir de las 10 menos cuarto, como todos los días. Queden ustedes con Dios. Buen fin de semana.